digan, si te ha ido más o menos ya me preocupa, porque en la segunda unidad no es que sea más difícil, sino que los temas como que se pueden parecer, ¿sí? En la segunda unidad tienes a temas que involucran, por ejemplo, fatigabilidad muscular, cansancio, miastenia gravis es ¿sí? Entonces una cosa es cansancio, fatigabilidad muscular, y otra cosa es debilidad muscular, ¿sí? En caso de debilidad muscular, ¿quién tiene debilidad muscular? Guillain-Barré. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué se pueden parecer? Es que lo que también tienes que tener en tu cabecita es que una paraparesia, o sea, debilidad de los miembros inferiores, flácida, o sea, aguda, arrefléxica, o sea, que no tiene reflejos, o hiporrefléxica, eso, mientras no se demuestre lo contrario, es un síndrome de Guillain-Barré. Pero el Guillain-Barré tiene una variante que se llama Miller-Fisher, que compromete diplopia, que es uno de los síntomas de miastenia gravis, ¿sí? El Guillain-Barré te puede dar disartria, que es un síntoma que aparece en la miastenia gravis. El Guillain-Barré tiene una variante que te produce ataxia, o sea, afectación cerebelosa, pero lo puedes confundir con una debilidad muscular o con una fatiga muscular. Entonces, ahí por ejemplo tienes miastenia y Guillain-Barré. Si quieres, la miastenia es más predominante en mujeres, el Guillain-Barré es más predominante en varones, pero sigue, mira. ¿Qué pasa si a ese Guillain-Barré que tú estás pensando que el paciente tiene Guillain-Barré por una paraparesia flácida, refléxica, a ese Guillain-Barré tú le encuentras Babinski? ¿Qué sabes? ¿Qué significa el Babinski? Lesión de primera motoneurona. ¿Será un Guillain-Barré? No. Never. ¿Y por qué? Porque el Guillain-Barré incluye, al igual que la miastenia gravis, sistema nervioso periférico. Entonces, si te hablan de Guillain-Barré, Guillain-Barré es sistema nervioso periférico. Entonces no tendría por qué tener Babinski, por ejemplo. Entonces, si tú tienes a un paciente con una paraparesia flácida, arrefléxica, con Guillain-Barré, con Babinski bilateral, ¿qué podría ser? Delegada, la lista. Mientras pasa la lista. Delegada, ¿qué podría ser? Si tienes una paraparesia flácida, refléxica, pero que tiene Babinski. Mira, sus compañeros dicen, doctor, paraparesia flácida, arrefléxica o hiperrefléxica, Guillain-Barré. Pero tiene Babinski, ya no es Guillain-Barré. Listo, ya no es Guillain-Barré, estamos de acuerdo. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Y ahí es donde tienes que ir a tu neuroanatomía y recordar qué significa afectación de primera motoneurona. ¿Dónde está? Corteza cerebral, sistema nervioso central, encéfalo y sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Entonces, esa paraparesia que tú pensabas que era un Guillain-Barré, no es un Guillain-Barré si le encuentras Babinski. Entonces, ¿qué podría ser? Algo que te van a enseñar también, que se llama mielitis transversa o síndrome medular o mielopatía, como lo quieras llamar. Actualmente lo llaman mielopatía. Mucho más si te dicen que esta paraparesia flácida arrefléxica o hiporrefléxica tiene nivel sensitivo. Dame un nivel sensitivo, delegada. Dame cualquiera. ¿Dónde está localizado? ¿Dónde está el nivel sensitivo? ¿O dónde está el dermatoma T4, T8, T12?
Nivel sensitivo T4 o D4 en las tetillas, T10 en el ombligo, T12 en la sínfisis pubiana. ¿Y qué significa que el paciente tenga nivel sensitivo? Significa que a partir de ahí para abajo no siente nada, ¿sí? Como tú ves, no siente nada, ¿sí? Entonces, ahí es donde, ¿sí? Como que no es que se complique, sino que tú tienes que comenzar a buscar qué cosa tiene uno, qué cosa tiene otro. Es más, mira, para hacértela un poquito más complicado, ¿qué pasa si este evento que tiene, que tú ya sabes que no es un Guillain-Barré, que es un síndrome medular, una mielitis transversa, no es el debut, sino esta paciente o este jovencito ya tenía un antecedente, ¿sí? De, por ejemplo, un SB isquémico, una neuritis óptica, un síndrome cerebeloso, un síndrome de tronco. Ya no se llamaría mielitis transversa o síndrome medular, como lo quieras llamar, ya cambiaría. ¿Cómo se llamaría? Esclerosis múltiple. Hola. Esclerosis múltiple. Y ves ahí cómo es que un paciente que aparentemente tú piensas que es miastenia termina teniendo esclerosis múltiple. Ya te di los tips. Si la agarraste, en buena hora. Empezamos. Entonces, miastenia gravis es igual a fatigabilidad muscular. ¿Qué tienes ahí? Que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, básicamente por la presencia de autoanticuerpos de la unión neuromuscular. Pero la miastenia gravis involucra básicamente receptor o membrana postsináptica. ¿Cuál es el receptor que está mayormente involucrado? El receptor nicotínico de la acetilcolina, que normalmente le podemos llamar ACRA. Si le agregas una minúscula al final, sería ACRA. ¿Cuál es la etiopatología que se discute acerca de esto? Que como es una enfermedad autoinmune donde el cuerpo te ataca, han visto que aparentemente el timo guarda mucha relación con esta enfermedad. Tanto es así que encuentran una hiperplasia tímica en un 65% o la presencia de un tumor que se llama timoma en menor cantidad. ¿Cómo se caracteriza? Ahí está. Fatigabilidad muscular. El músculo se cansa. Se cansa. Y es por eso que muchas veces uno de los diagnósticos diferenciales, uno de los estudios que tienes que hacer frente a un paciente como este, que llega porque se cansa, porque se fatiga, ¿sí? Es delegada. ¿Cuál es el diagnóstico? Algo que se parece, pero que no es. Algo que se puede confundir, pero no es. Algo que llega a la consulta. Una patología que ya has visto o que estás viendo, que es de endocrinología. El hipotiroidismo, porque en el hipotiroidismo el paciente tiene astenia, ¿sí? Ahora no, mi astenia es fatigabilidad muscular. ¿Y cuál es el tratamiento? Hasta ahora, los inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa, llámese pirostigmina y otros medicamentos, llámese corticoides o inmunosupresores. Sigamos. Es una enfermedad rara. Se dice que la incidencia es más o menos de 30 casos por cada millón de habitantes por año y tiene una prevalencia de 179 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué te dicen acerca de la miastenia? Que se puede presentar a cualquier edad, desde el nacimiento hasta los pacientes ancianos. Desde el nacimiento formando parte de los síndromes miasténicos congénitos y la vejez donde predomina más en varones. Hay una forma juvenil que normalmente
se tiene en cuenta o se dice que es menos de 15 años, que es poco frecuente, salvo en personas asiáticas y en personas africanas. ¿Qué tenemos? Te decía que si ves por sexo, las mujeres son las que más, son las en que más predominan. ¿Sí? Entonces ya te hablé. Guillain-Barré predomina más en varones, esclerosis múltiple más en mujeres. Así que por aquí también vas a tener que ver. En el caso de las mujeres, tienen una curva bimodal, mayormente de 20 a 40 años y luego de 60 a 80 años, más jóvenes que las mujeres. En cambio, en las personas, en los varones, mayormente predomina, en la juventud predomina más en mujeres y en personas adultas predominan más en los varones, mayormente. En promedio se dice que aparece en los 60. ¿Qué tenemos? Tenemos que la miastenia gravis, que es una fatigabilidad muscular, va a depender, ¿sí?, de la musculatura afectada. Puedes encontrar que aparece o que el paciente va a tener solo ptosis palpebral, por ejemplo. Puede tener diplopia, puede tener disartria. ¿Y eso qué significa? Que está afectando más la musculatura ocular y por tanto se llamaría una miastenia, por ejemplo, ocular, o puede comprometer a los músculos cervicales, como ves ahí. Y la otra forma de presentación es la forma generalizada. Hay dos grandes grupos. ¿Qué te dicen además? Que la característica de esta debilidad muscular es que la miastenia es fluctuante. Normalmente funciona el músculo muy bien en las mañanas y en la tarde, noche ya se va cansando, se va fatigando, va dejando de ser funcional, que va a mejorar con el reposo y que va a empeorar con la actividad física. Por eso es que normalmente la miastenia gravis, en el día, la persona puede decirte que está muy bien, pero conforme van pasando las horas, como que va sintiéndose cansado. Es más, se puede tomar una foto al iniciar la mañana y luego se toma una foto al mediodía y tú puedes comprobar ahí que tiene ptosis palpebral. ¿Qué te dicen? Que mayormente el debut de las personas con miastenia debutan con molestias oculares. Por eso es que te dicen ahí que la mayoría de pacientes va a presentar molestias oculares más o menos en un 85%. Pero que el 80% va a desarrollar probablemente una miastenia generalizada entre los 2 o 3 años siguientes. Algunos te dicen, ahí discuten, porque algunos te dicen que si la miastenia empezó en el ojito con ptosis palpebral, con diplopia, y ya han pasado 2 años y no se generaliza, no afecta al bracito, no afecta a la piernita, se queda como miastenia ocular. Pero, como ves aquí, en esta guía, sí, por cierto, te la puedo mandar, que es la guía de este año o del año pasado, de la Sociedad Española, me parece que hizo un resumen, ¿sí? Todo eso es de él. Te dice que 1 año, ya está en español, así que para no te das mucho. Te dice, la mayoría de estudios te dicen que 2 años, si la miastenia ocular en 2 años no progresa, ya queda como miastenia ocular. Y te decía que puede aparecer desde el nacimiento hasta la vejez, y ahí tienes neonatal, más o menos en un 10 a un 20%, perdóname, la juvenil era menor o igual a 18 años, la precoz menos de 50 años y la tardía más de 50 años. Te dicen ahí que la precoz suele ser más común en mujeres, ya te había hablado, y que se asocia a patología tímica. Y algunos lo asocian a algunos marcadores, por ejemplo, al antígeno leucocitario humano B8. En el caso de la presentación tardía, es más predominante en varones, o sea, más de 50 años es más predominante en varones, y en lugar de estar asociado a problemas con el timo, agrandamiento del timo y esas cositas, hiperplasia tímica, acá no, en los pacientes adultos más de 50 años está asociado a atrofia tímica. Y también guarda relación con el antígeno
depositario humano B7 y su relación con el DR2. Que te dicen además que la presentación tardía, algunos pacientes tienen mayor positividad de anticuerpos ACRA. ¿Cuál es el detalle? Es que, si bien es cierto, puede presentar positividad a los anticuerpos ACRA, mientras más mayor sea la persona, como que el cuadro clínico es un poquito más progresivo, más difícil de tratar. ¿Qué tienes acá? Es la clasificación MGFA, la clasificación de la Fundación Americana de Miastenia Gravis, que de repente si tú lo buscas en algunos libros aparece como la clasificación de Osserman. No hay problema. ¿Y qué te dice ahí? Que la clase 1 básicamente compromete la miastenia ocular, que a partir de la 2 hasta la 5 ya es generalizada, solo que en la 2 la clasificación, como lo dice ahí, le dice debilidad leve, la 3 debilidad moderada, la 4 debilidad severa y la 5 tiene un nombre propio, se llama crisis miasténica. Ese grafiquito es más o menos para explicarte lo que tienes que recordar en la sinapsis. Recuerda, en la contracción muscular, ¿cómo funciona? Básicamente hay liberación de acetilcolina por medio de quantums, por medio de la activación de canales voltaje dependientes, y esta acetilcolina queda en el espacio sináptico y luego va a su respectivo receptor. El receptor más común, el receptor de la acetilcolina. Entonces van a haber anticuerpos que bloquean este receptor, pero no todos van a ser receptores contra la acetilcolina. Si bien es cierto, el mayor grupo, el mayor caso de personas, más del 80%, algunos dicen, tienen receptores contra la acetilcolina, va a haber otro grupo que tengan receptores contra la tirosinquinasa del músculo liso, que es el MUX, o contra la lipoproteína LRP4. ¿Sí? En mis tiempos solo había ACRA positivo y ACRA negativo. En tus tiempos ya hay ACRA, hay MUX, anti-LRP4 y espérate porque hay antitimina, anti-RO y un montón de moléculas más que van involucrando a esto. Antitimina por acá. Entonces tienes que recordar ese tipo de receptores que están en la membrana postsináptica. Un cuadro comparativo como para que tengas una visión un poco más clara acerca de este tipo de clasificación. Y por ejemplo, ¿qué tienes ahí? Al mayor grupo, al primer grupo, que es el ACRA positivo. Te dicen que va a tener un inicio temprano cuando tenga menos de 50 años, y ya te dije que predomina mayormente en mujeres más que en varones, que está asociado a hiperplasia tímica, más o menos en más del 80%, y ahí está al final, a la mano derecha, dice una característica clínica, que más o menos predomina la miastenia gravis generalizada. Es más, que está indicado la timectomía, ¿sí? Que es, recuerda, la presencia de la glándula del timo, que todos lo vamos a tener, pero que tiene que irse atrofiando conforme vamos creciendo, en mi caso no mucho, ¿sí? Pero que en teoría debería ir desapareciendo. Entonces, por eso es que está indicado la timectomía. ¿Qué tienes con el inicio tardío? El inicio tardío predomina más en pacientes adultos, más de 50 años, mayor o igual a 50 años, predomina más en varones que en mujeres, y está asociado a la atrofia tímica. Y como ves, en el penúltimo cuadro, en la penúltima columna, ves otros autoanticuerpos. Ahí donde te decían antitinina, anti-RR, ¿sí? Antiactina, por ejemplo. Ahora, si quieres, puedes ver aquí la miastenia gravis anti-MUX, que es menos prevalente. Ya te dije, más del 80% tiene que ver con el ACRA. Diríamos
que menos del 10% tienen que ver con antimux, que predomina más en mujeres que en varones, pero mira acá, que básicamente hay una afectación vulvar y cervical. Por eso es que el MUX es un poquito más complicado, porque incluso puede llegar a crisis miasténica. Algunos estudios dicen que todos los pacientes o el paciente que debute con crisis miasténica probablemente sea anti-MUX. Y finalmente el RP4, que predomina más en mujeres que en varones, tiene una hiperplasia folicular y puede estar asociada la clínica y el tratamiento a anticuerpos ACRA. Acuérdate, esos 3 grupos de receptores que tienen que ver con miastenia. Y es así como se hace unión clínica y finalmente se llega a ver cómo haríamos el diagnóstico de la miastenia gravis. Las primeras veces que se hicieron el diagnóstico se hicieron inyectando un medicamento que se llama hidrofonio, que en el mercado ya no hay, me parece, ya no existe en el mercado, ya fue retirado, y se llamaba el test de Tensilo. Básicamente se le aplicaba un anticolinesterásico y... Hola, dale. Y lo que hacían básicamente es tratar de mantener a la acetilcolina para que pueda ejercer su efecto. Se retiró porque lastimosamente estos medicamentos pueden producir hipotensión y bradicardia. Entonces como que ya no era tan aconsejable hacer esa prueba. Normalmente era una prueba que se hacía en un medio hospitalario. Ahora se ha reemplazado por algo más simple, el ICE test, el test de hielo, que consiste en ponerle hielo al paciente, básicamente en las miastenias oculares, ¿sí? O en la miastenia con debut ocular, consiste en colocarle hielo, ¿sí? Y previo a eso, normalmente a la tos palpebral se le toma una medida y se aplica hielo por espacio de 2 minutos más o menos, se dicen las guías. Siempre el hielo cubierto con algo, con una toallita para evitar una quemadura. Luego mides, después de 2 minutos retiras el hielo y mides. Si pasa de más de 2 milímetros, es una prueba positiva. Entonces yo buscaba, ¿qué tiene que ver el hielo con esta prueba? ¿Qué tiene que ver el hielo con la acetilcolina, con los receptores? ¿Sí? Y el que busca encuentra, hasta que encuentra la explicación. Lo que te dicen es que el hielo, las bajas temperaturas, o el hielo básicamente en este caso, lo que hace es evitar que la acetilcolina se gaste rápidamente. Hace que la acetilcolina permanezca en el espacio sináptico y ejerza su acción. Eso es lo que hace el hielo. La otra forma es que tú digas que es una miastenia con identificación del anticuerpo, sea ACRA, sea MUX, LRP4, dosaje de anticuerpo contra el receptor. Otra prueba es las pruebas neurofisiológicas con el test de fibra única, ¿sí? Que si me preguntas nunca lo he visto hacer, o con el test de estimulación repetitiva, que eso sí lo he visto hacer. Y finalmente ver si hay compromiso del timo con una tomografía de tórax o con una resonancia con contraste. ¿Quién se encarga de eso? Normalmente quien nos ayuda ahí es el cirujano cardiovascular, que es el que finalmente hace la cirugía. Y seguimos. Si tú tienes la sospecha, tendrías que ver a qué nivel está la fatigabilidad muscular, a nivel ocular, a nivel vulvar o en las extremidades. Y ahí hay algunos ejemplos de cómo es que se evalúa al paciente. Por ejemplo, hacer que mire hacia arriba. Y ahí comienzas a ver más o menos la
Ptosis palpebral, porque mientras tú le pides al paciente que mantenga la mirada hacia arriba, vas a ver que el párpado se cansa y comienza a caer. Otra forma es que cuente con voz alta hasta el número 100, normalmente después de una inspiración profunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no. Y normalmente le pides eso. Normalmente te dicen que, me parece que 20 para arriba, que ya es aceptable, pero algunos no llegan a 20. Lo otro es la evaluación de la musculatura proximal. ¿Sí? Levantar los hombros, empujar la cabeza, empujar la mano con la cabeza, ya sea hacia adelante o ya sea hacia atrás. La fuerza proximal, eso que enseñamos en cómo evaluar al paciente con SB, lo mismo, solo que aquí vamos a priorizar la musculatura cervical, básicamente fuerza en la cabeza, fuerza en los hombros. ¿Y por qué me va a interesar esto? Porque esto me va a permitir ampliar mi caja torácica. ¿Para qué? Para que luego el paciente no caiga en crisis miasténica. Además, se recuerda, la ptosis palpebral es asimétrica. Y hay un signo que se llama el signo de la cortina. Que me olvidé ponerte una imagen, pero lo puedes ver en el YouTube. Y ahí está, mira lo que te decía. ¿Cómo se hace el test de hielo? Tiene una sensibilidad y una especificidad de más del 80%. Y también está el test de hidrofonio o el test de Taylor. Y ahí tienes algunos gráficos para que veas más o menos cómo se evalúa la miastenia. Y puedes ver que en el gráfico de la derecha, ¿sí?, tiene ptosis palpebral en el ojo izquierdo. Si logras ver, ¿verdad?, que el ojo izquierdo está un poco más bajo. Es más, a veces se saca por porcentajes, 10%, 20%, pero me basta con que notes o te llame la atención que tienes eso. Nuevamente, ves que en el chiquitín tiene una ptosis palpebral del ojo derecho y si ves la figura de abajo, a mí me parece que la ptosis palpebral la tiene en el ojo izquierdo. Muy sutil, pero está. Y aquí está, el test de hielo. Ves que la ptosis palpebral la tiene en el derecho, le aplican el hielo, que no, así no debería ser, porque normalmente te van a pedir que lo pongas con una sábana, con una toalla, para evitar quemaduras, y luego ves cómo la apertura ocular mejora. Doctor, ¿y cómo se puede ser cuando estoy en un hospital? Aquí nos servimos mucho de, como siempre, del brazo derecho del médico. ¿Quién es el brazo derecho del médico? ¿Ah? La enfermera, es lo que siempre te va a decir, así no te gusta, tienes que aceptar a Radomana, el brazo derecho del médico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre va a haber un vacunatorio. Te digo porque eso es lo que yo hacía en consultorio. O sea, tenía que ir, veía a una señora, espéreme, iba al vacunatorio, decía, por favor, me presta uno de sus hielitos. Ya está, esos cubitos que tienen ellas, regresas, lo envuelves. Señora, téngalo ahí, 2 minutos. Listo. Y la vuelves a guardar. Y ya está. Para comprobar ptosis palpebral, sospecha de miastenia. Ya hablamos acerca de los anticuerpos AGRA, anticuerpos MUPS y anticuerpos anti-LRP4. Los estudios neurofisiológicos te van a decir o te van a demostrar que hay anomalías de la transmisión neuromuscular, y ese estudio que te hablaba yo, que se llama el estudio de estimulación nerviosa repetitiva, que es un estudio doloroso, si bien es cierto, es a baja frecuencia, a 3 Hz, y es un poquito doloroso. Y normalmente lo que vas a ver es un tren de potenciales de acción muscular compuesto, es como una onda, que básicamente lo que ves son contracciones musculares, y lo positivo va a ser que el potencial de acción comienza a disminuir a partir del 4
o quinto estímulo. Y ahí está. Acuérdate de eso, no te me quedes dormido. ¿Ah? Si yo te pregunto a partir de cuándo, no vayas a marcar el tercero, ya te dije. ¿Ah? Ya has visto que en muchas de tus preguntas, mejor dicho, en la pregunta, las claves se parecen. ¿Sí? Te puse 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Esas preguntas son mías, por si acaso. ¿Por qué? Porque ya en clase te hago énfasis en que te acuerdes de esas cosas. Diagnóstico diferencial. Si esta es una patología de la membrana postsináptica, los diagnósticos diferenciales van a ser los de la membrana presináptica. ¿Quién tienes ahí? A un síndrome miasteniforme o miasténico de Lambert-Eaton, que lo vamos a ver cuando vamos síndromes paraneoplásicos. ¿Sí? Pero ¿cuál es el detalle? Acuérdate de eso, mira, esa palabrita, te la vengo mencionando siempre. ¿Ah? Mira, ¿qué tiene el Guillain-Barré? El Guillain-Barré tiene disautonomías, por eso el Guillain-Barré sube la presión, baja la presión, sube la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia cardíaca. ¿La miastenia tiene disautonomías? No. ¿Sí? Y eso es para que... me molesta un poco que ustedes no puedan ingresar a UCE, ¿sí? A ese área que está al fondo, donde están los pacientes intubados. Y es porque muchas veces ahí sí hay pacientes con Guillain-Barré y hay pacientes con... o si quieres ver los pacientes intubados que llegaron básicamente por disartria, por distrés respiratorio, y que al inicio el colega de emergencia no se va a poner a buscar si es una miastenia, si es un Guillain-Barré, si es una neumonía. El médico de emergencia lo que quiere es intubarlo y salvarle la vida. Entonces cuando ya está estable con el respirador artificial, nos llaman y justamente la pregunta es, con un paciente inconsciente, sedado con tubo, quiere que tú le digas si eso es una miastenia o es un Guillain-Barré. Y si te quedas en Chiclayo, ya te he dicho ya, diciembre, enero, febrero y marzo, todo lo que no mueva las piernitas o todo lo que tenga debilidad muscular es Guillain-Barré. Todo el mundo piensa que es Guillain-Barré, todo. Y te digo porque me ha pasado por experiencia, ¿sí? Entonces, una de las formas en las cuales tú puedes diferenciar es que en la miastenia gravis no hay disautonomías, ¿sí? Y en el Guillain-Barré sí hay. Entonces tú llegas con una sola pregunta. Licenciada, disculpe, ¿y cómo ha estado la presión? Ah, doctor, fíjese, en la mañana la presión se manda hasta 180, 120 y por la tarde 110,70. Y como que a las 11 de la mañana hace una presión de 90-50. Caso A. Caso B, licenciada, ¿cómo está la presión? Ah, doctor, la presión se mantiene en 120-70 y no ha cambiado para nada. Pregunta, delegada, ¿qué caso es el de Guillain-Barré? ¿El caso A o el caso B? El caso A, porque está variando la presión. Y el caso B, que se mantiene, no tiene disautonomía. ¿Sí? Otra cosa más que deberías aprender, que está por ahí, que no está, no hay problema, ya es para que lo leas. Sigamos. Otra diagnóstico diferencial, el botulismo. Y para eso, ya sabes que tendría que haber el antecedente de que, así como tú, comes en el rincón de los agachaditos. ¿Sí? Tiene que ver básicamente con conservas contaminadas, con heridas infectadas y con personas que les gusta lo malito, lo ilegal. Personas con consumo de drogas endovenoso. ¿Qué más tienes ahí? Aquí te lo presento por si no lo tienes. Mira, justo queda mi tallarín. Síndrome de Miller-Fisher. Ahí está. ¿Qué tiene? Oftalmoparesia, ataxia y areflexia. Y lo más seguro que te pregunten, que te va a preguntar el doctor Heredia, es ¿qué anticuerpo está relacionado con el Miller-Fisher?
¿Cuál es el anticuerpo? El GQ1B. Así es. B. Y ahí tienes los diagnósticos diferenciales. No te vayas a equivocar, mira. Tratamiento, doctor. El único tratamiento que hemos descubierto hasta ahora, o que tenemos, es la piridostigmina. Máxima dosis de piridostigmina en mis tiempos, 2015, 2016, consideraban que lo máximo que podías darle eran 6 tabletas al día de piridostigmina. La piridostigmina viene de 60 por 6, 360. Y mi maestro decía, pobre de ti que se te pase uno más, pues te agarra martillazos. Pero mira ahora, esta guía es del año pasado, creo, sí, del año pasado. Ya. Y mira lo que dice, 120 miligramos 4 veces al día, o sea, 480 miligramos, hasta 8 tabletas le puedes dar. Y era curioso porque, te repito, yo venía de la escuela de Carrión donde eran 6, y cuando llegué al hospital veía que había gente que tomaba 7 y 8. Dije, no señora, le va a hacer un daño. ¿Por qué? Por los efectos adversos, pues. Recuerda, ¿cuáles van a ser? Aumento de secreciones, dolor abdominal, calambres, bradicardia, salivación. Pero me dijeron, no doctor, con 6 tabletitas ni cosquillas, yo tomo 7,5. Bueno, después de leer esta guía recién este año, les he comenzado a subir un poco más la dosis. ¿Qué más tienes? Que normalmente la piridostigmina no se empieza con una tableta, se empieza de a poquito, se empieza con media tableta, por eso es que te dicen ahí que la dosis inicial es 30 miligramos. ¿Sí? 3, ahí dice 3, la guía alemana dice 4. Pero bueno. Doctor, ¿y qué pasa si con piridostigmina no le ayuda? Todavía le falta un poquito, siente que se cansa. Le puedes asociar prednisona. ¿Sí? Y ahí está. Y en prednisona, cuando le vas a dar prednisona a un paciente con miastenia gravis, algunos consideran que es un arte darle corticoides a un paciente con miastenia. ¿Por qué es un arte? Porque va a depender. Algunas escuelas empiezan con dosis altas, 100 miligramos por kilogramo, 100 miligramos al día, y van bajando. Y hay otros que empiezan con dosis bajas, ¿sí? 5 miligramos y van subiendo. Va a depender de tu elección. Luego te voy a mostrar una diapositiva acerca de eso. ¿Qué pasa si le estoy dando prednisona 10 miligramos al día? ¿Podré darle 10, doctor, por medio año, por un año? Tienes que recordar nuevamente los efectos adversos de los corticoides, el Cushing iatrogénico, la diabetes, la osteoporosis y todo eso. Por eso es que cuando ya pasas un tiempo, normalmente se sugiere darle inmunosupresores. Y cuando hablamos de inmunosupresores, tienes que recordar a todos los que ya tengas en tu cabecita: aciatioprina, microfenolato, metrotexate, ¿sí? Todos los que hayas visto en reumatología. Y ahí tienes uno, que es la aciatioprina. Solo que tienes que tener cuidado básicamente por esto. Mielosupresión que está asociada a esta cosita de acá, que se llama tiometil, tiene un nombre raro, pero acuérdate, aciatioprina. ¿Y por qué? Porque probablemente en el Perú seamos los hospitales, tanto del MINSA como de salud, manejamos más este medicamento. ¿Sí? Aciatioprina. Ahí tienes los demás, tienes ciclosporina, tacrolimus, metrotexate, para que lo leas. Y quiero llegar acá. Recuerda lo que te vengo diciendo, ya te lo deben haber dicho en reumatología. Es más, en endocrino te lo deben estar diciendo, muchacho. Lee sobre anticuerpos monoclonales, porque esos son el boom de ahora en la endocrinología. Va a haber anticuerpos monoclonales para no ser panzón, no ser diabético, para bajar de peso. Adiós a la cirugía. Sí, los cirujanos
Los cirujanos generales o los cirujanos que se dedican a la cirugía bariátrica ya saben que ya fueron ya, porque todo se va a resolver con anticuerpos monoclonales. Es más, por si no lo sabes, ya llegó a Chiclayo. ¿Sí? Ya llegó a Chiclayo los anticuerpos monoclonales. Por lo menos lo vio un colega endocrino que ya está como loco ahí con los anticuerpos monoclonales. Es más, me ha ofrecido a mí para que te quites panzota. Tienes a rituximab, un anticuerpo monoclonal. Acuérdate, ya lo has visto en reumatología, por lo menos en el hospital sí hay rituximab, y si vas a reumatos, sí. Entonces, ahí tienes acerca del rituximab, que además que lo cubre el CIS, que hasta donde me enteré, la guía y esas cosas, creo que cuesta como 10.000, solo el aparato, como se lo van a pasar, la bomba, creo, cuesta como 10.000 soles, algo así. Pero sí lo cubre. Y acuérdate del rituximab, porque lo vamos a ver más adelante, cuando veamos encefalitis autoinmune. Es lo que te decía, mira, esta guía apareció en el 2015. Sí, 2015. 2015. Más de 10 años. Y creo que lo he contado a algunos de ustedes, si no, lo he contado a los otros chicos, que la guía se titula Manejo de la miastenia gravis para neurólogos generales, dice. Así es como dicen los alemanes. Entonces, ¿qué te dice? ¿Cómo empiezas la piroximina y la prednisona en una miastenia ocular? 30 miligramos, a diferencia de los españoles que te ponían cada 8 horas, acá te ponen cada 6 horas. Y te dicen de 2 a 4 días. Luego subes nuevamente 4 veces al día, 5 días. Y vas sacándolo con el tiempo. Y luego puedes aumentar hasta 90. Mira, 4 veces al día. Por eso te decía yo que nosotros veníamos de 360 como máximo. Pero ya viste que ahora van hasta 480. ¿Qué dicen acerca de los corticoides? Dice que si es miastenia ocular, empieces con 5 miligramos, pero no al día, en días alternos, o sea que al día le tienes que dar 2.5 miligramos. Y luego vas aumentando, hasta llegar a un máximo de 50 para la miastenia ocular. Y para la miastenia generalizada, ahí está, en 100. Y lo mismo, puedes llegar hasta 100 o 1.5 miligramos por kilogramo de día, pero ya sabes el riesgo que corren esos pacientes. Y finalmente tienes un approach de cómo es más o menos sería el tratamiento. Encuentras el diagnóstico, le das un anticolinérgico, un inhibidor de la acetilcolinesterasa, perdóname, y si remite, le continúas. Si no continúa, tienes la chance de darle un corticoide o un inmunosupresor. Igual, si funciona, le continúas dando. Y si no, tendrías que probar con otro tipo de anticuerpos monoclonales. Y si no, continúas con otro tipo de tratamiento, como ves ahí. El paciente con miastenia gravis puede empeorar, ¿sí?, su cuadro clínico con algún proceso infeccioso, una neumonía, una infección urinaria, una diarrea. A un paciente con miastenia lo puedes compensar, ¿sí? Y estos mismos, recuerda, son los mismos que descompensan a un paciente con epilepsia. A un paciente con epilepsia, un resfrío común, ¡pam!, le da una crisis. Pero ahí tienes los medicamentos que no deberías darle. Préstale atención a esos medicamentos, porque mis preguntas normalmente son por los medicamentos. Ya te estoy avisando. Y así es como llegamos al estadio 5 de la escala de la Fundación Americana de Miastenia Gravis, o la escala de Osa, hermano, que vienes a la definición de crisis miasténica. 5, como en el estadio 5 de Hughes de Guillain-Barré. ¿Y por qué? Porque básicamente la crisis miasténica está definida por la intubación orotraqueal. Es un paciente que, al igual que el Guillain-Barré, se comienza a complicar, puede tener disartria, y eso ya te dice que tiene alteración vulvar. Puede ser que ya no pase las comidas, alteración vulvar.
que abren al gozo, alteración vulvar. Va a tener 54 respiraciones por minuto con tiraje subcostal. Ya sabes que va a ir a entrar o que ya está en un estadio 5. Algunas veces te dicen que no, que esperes cuánto marca el oxímetro de pulso y esas cosas, olvídate, ya con lo que veas clínicamente, ya eso es una crisis miasténica. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento, al igual que el estadio 5 de Hughes, en Guillain-Barré, plasmaféresis e inmunoglobulina. Plasmaféresis, que no solo se emplea para crisis miasténica, porque también se puede emplear días previos o para preparación de timectomía. ¿Qué hace la plasmaféresis? Ya sabes que remueve los anticuerpos que estén en la sangre, además que vas a ver la mejoría, algunos sostienen, en las primeras 48 horas con la primera sesión o con la segunda sesión. ¿Qué tienes acerca de la inmunoglobulina? Nuevamente, la dosis 0.4 gramos por kilogramo de peso, ¿sí? Endovenoso por 5 días. Por eso es que hacen una dosis total de 2 gramos por kilo en 5 días. No te confundas. ¿Qué prefieren? ¿Quién de los dos es mejor? Ninguno de los dos es mejor. Cualquiera de los dos funciona, solo que todo va a depender de dónde estés. En el hospital regional manejamos más inmunoglobulina porque, como dicen ahí, es más fácil de administración y endovenoso. En cambio, para plasmaféresis necesitas catéter venoso central, solo que tienes que cuidarte de los efectos adversos, que ahí está. Finalmente, terminamos con miastenia y te tengo que decir que ya sabes que es una enfermedad autoinmune caracterizada básicamente por la presencia de anticuerpos que tienen que ver con la membrana postsináptica, donde el timo guarda una relación. ¿Qué más tienes? Que es una debilidad muscular fatigable, fatigabilidad muscular. ¿Qué más? Que están apareciendo cada vez más autoanticuerpos y lo que esperamos es que hayan medicamentos que puedan ayudarnos mucho mejor, porque si va a depender del corticoide, ya sabes que el corticoide le va a hacer daño. Si vas a depender de la acetioprid, tienes que tener cuidado con la mielosupresión. Y si vas a depender del rituximab, ya te dije, es un medicamento caro, por lo menos cada sesión creo que cuesta como 12.000 soles y normalmente se hacen 2 veces al año. Finalmente, el approach del diagnóstico, si tú sospechas, tienes una sospecha clínica, tu historia te lleva a eso, hazle lo más rápido que tengas, lo más fácil, el ICE test, ¿sí? Le haces dosaje de anticuerpos y con dosaje de anticuerpos ya tienes el diagnóstico. Y si no, le puedes hacer otro tipo de anticuerpos, anti-MUX y anti-LRP4. Ya tienes, es una miastenia gravis, anti-MUX positivo. Si no, tienes a la estimulación repetitiva y al test de fibra única. Si no hay eso, ahí recién puedes decir que no has llegado a identificar la etiología de la miastenia gravis. Y preguntas. Ay, paciente varón de 25 años de edad que acude a la emergencia, ¿sí? Por dificultad respiratoria. Al examen físico usted encuentra una presión de 130/80, una frecuencia cardíaca de 90 y uso de musculatura accesoria. Madre refiere, sin ánimo de molestar ni nada, madre refiere que ese es el ejemplo que siempre pongo. Madre refiere, ¿sí?, que el fin de semana pasado
acudió a un restaurante, tras lo cual presentó deposiciones líquidas. Hace 3 días acude al centro de salud donde recibe ciprofloxacino de 500 miligramos vía oral por 7 días. Además, refiere que era un joven que le gustaba ejercitarse, pero que de un tiempo a esta parte ha dejado esa actividad. Alternativa A: síndrome de Guillain-Barré. B: miastenia gravis. C: síndrome de Miller-Fisher. D: crisis miasténica. Y la E: esclerosis múltiple. Todavía no viene, ¿no? La D: crisis miasténica. Empezamos. Crisis miasténica, dicen por allá. ¿Quién da más? Guillain-Barré dice por allá. ¿Quién da más? Ay, ay, ay. ¿Quién está de mi grupo mañana? ¿Mañana? Ya. ¿Oh? ¿Qué ha pasado, doctor? ¿Qué es eso? Es una crisis miasténica. Por ejemplo. Así es. Cuando tú revises los medicamentos, te van a decir que las personas que tienen miastenia gravis no pueden tomar quinolonas. ¿Qué ha pasado con este jovencito? La misma diarrea descompensó la crisis de la miastenia gravis, que no, ni siquiera, probablemente llega en crisis, ni siquiera sabíamos que era miastenia. Pero a eso le sumas la quinolona, peor todavía, descompensa mucho más. ¿Sí? Y eso sería una crisis miasténica. Más o menos ya el dato te da como la mamá que dice que le gustaba ejercitarse, pero que últimamente ya no lo quiere hacer. No te dice si es porque se cansa, no, por lo menos, pero ese dato sí, ahí sí, en casa. Listo. No, pues si te digo no puedo averiguarlo con el examen. No puedo. Paciente varón. 35 años, que llega a la emergencia por tosis palpebral. Llega a la emergencia por tosis palpebral más diplopia. Al examen físico, usted encuentra un tono muscular disminuido,
reflejos osteotendinosos disminuidos. Alternativa A. Ya, ¿qué es? Ya está, ya no sé qué más preguntarte, ya sabes. Te voy a preguntar eso, pues ahora. Recuerda, ¿qué tiene este pacientito? Tiene tosis palpebral, tiene diplopia, ¿sí? Tiene flacidez muscular. Doctor, ¿no que el Miller-Fisher era ataxia de la marcha? Compromiso cerebeloso. En este caso, recuerda que el cerebelo también controla el tono muscular. ¿Sí? Recuerda eso. El tono muscular también controla el cerebelo. Y finalmente tiene hiporreflexia. Hiporreflexia. Paciente con paciente varón, paciente varón de 50 años de edad, presenta debilidad generalizada de 4 extremidades. A propósito, ¿Guillain Barré es un regalo de edad? Segunda, no todavía no toca. ¿Qué tema van a hacer? PNP, dale. Varón de 50 años con debilidad de 4 extremidades, con disfagia, con tosis palpebral, con voz nasal, y antecedente de NM pulmonar. Te estoy dando todas, ya, si no la agarras en el examen, ya, feliz, ya. No quiero verte triste ese día. Alternativa A, miastenia gravis. B, Guillain-Barré, Miller-Fisher. C, Guillain-Barré, cérvico-braquial. D, crisis miasténica. Y la E, AIDP, polineuropatía AIDP, polineuropatía deslizante inflamatoria aguda, que es la clásica, que a eso se le llama Guillain-Barré. Guillain-Barré es un nombre que se le llama al AIDP. ¿Y cuál es la C? Ya me olvidé. Dale, ¿quién da más? ¿Quién da más? Hablen ahora, o caen para siempre. ¿No viste? ¿No viste? No, no dice nada de Novinsky. Miastenia gravis. ¿Cómo era? ¿Qué decía? Ya. Disfagia. Sí, pues recuerda, en el caso de la miastenia gravis, en algunos casos se considera que tanto la miastenia gravis o el síndrome de Lamb-Bennington están asociados a síndromes paraneoplásicos, o sea, tumores.
¿Sí? Recuerda. Por eso es que la segunda unidad es un poquito complicadita, pero porque los temas se parecen. Y los casos clínicos se pueden parecer. Creo que tenía que ser 2 temas.